Como ya le había explicado anteriormente, se subdivide esta parte en un examen teórico y un examen práctico. Si el ingeniero le va a tomar un examen, entonces va a hacer un poco de parte teórica y el ejercicio. En este caso, si me pide dimensionamiento, que es lo que dice acá, es la sección para realizar un estudio. ¿Cómo efectuamos el dimensionamiento? Lo determinamos a través de la sección a soportar un esfuerzo, que quiere decir que la dimensión es igual a una función de la tensión. Y esa tensión puede ser la tensión de rotura o la tensión de fluencia. ¿Por qué la tensión de fluencia? Donde ocurre la rotura estructural. ¿Por qué la tensión de rotura? Porque ocurre la rotura física, donde ya lo puedo ver. Ahora, dentro de ese parámetro, lo que define la parte de dimensionamiento es el factor de seguridad, el FDS. Ese factor de seguridad no es nada más que la tensión de fluencia sobre la tensión admisible. Eso para cuando quiero que no surja la rotura estructural, la que no se puede ver en la parte dinámica. Pero si yo quiero en la parte estática, va a ser la tensión de rotura física sobre la tensión admisible. Esto, para determinar el factor de seguridad, depende de dos criterios, la ignorancia y la incertidumbre. Pero ese coeficiente de seguridad siempre va a ser mayor a 1, no puede ser menor a 1. ¿Cuáles son los factores que influyen en el factor de seguridad? La calidad del material, ¿qué quiere decir? Si el material es homogéneo y es isótropo. Otra cualidad, la determinación del esfuerzo o carga. ¿Qué quiere decir? Puede ser la fuerza o la tensión. Otro factor del factor de seguridad, el procedimiento de cálculos. Y eso depende de la calidad del producto, que serían las memorias que va a tener. Otro punto, el error del cálculo. Otro punto, la deficiencia del montaje. Y otro punto es el tiempo de trabajo o tiempo de vida. Es el ciclo de vida que va a tener limitada la pieza. Y el error ya puede ser el error debido a los cálculos o debido al procedimiento, pero hay un error ahí. Pero como habíamos dicho, depende de dos cualidades, la ignorancia y la incertidumbre. ¿Qué factores pertenecen a la ignorancia? La determinación de la carga, el procedimiento de cálculo, porque no sabes la parte de sacar los cálculos para dimensionamiento, y el error de cálculo. Una persona que no tiene estudio, los parámetros que sí o sí va a cometer a la realización de una pieza o a someter una pieza a un esfuerzo, va a ser la determinación de la carga porque no sabe cuánto va a soportar. El procedimiento del cálculo tampoco porque no sabe la parte matemática de ingeniería. Y el error del cálculo porque si no sabe los procedimientos, sí o sí va a haber un error de cálculo. ¿Y cuáles son de la incertidumbre? Aquellos que ustedes, pese que saben la parte de ingeniería, no saben qué es lo que va a pasar. ¿Y cuáles son esos? La calidad del material, la determinación de la carga, porque ustedes no saben a qué carga le van a someter a esa pieza luego que ustedes diseñen, la deficiencia del montaje, porque ustedes solamente van a realizar la pieza, pero otra persona es la que va a hacer el montaje de esa pieza. Y el tiempo de vida es debido a las horas trabajadas de la pieza, entonces ustedes no saben cuánto tiempo va a estar trabajando y cuántas horas va a estar trabajando esa pieza. Solamente ustedes pueden dar las horas limitadas que va a tener esa pieza y los parámetros o rangos que tienen que funcionar en esa pieza al momento de fabricarla. Ahora,
Estos parámetros son los que pregunta el ingeniero. ¿Qué le va a preguntar? Dimensionamiento, y ustedes tienen que poner toda esta parte de acá. Los factores principales son la ignorancia y la incertidumbre para el factor de seguridad. Ahora, esa parte está en la parte de los materiales dúctiles. ¿Cómo determino la tensión admisible para un material dúctil? Es igual a la tensión de fluencia sobre el factor de seguridad. Entonces, lo que van a tener es el módulo, la parte elástica y la parte dinámica. Toda esta tensión admisible, que depende de la tensión de fluencia sobre el factor de seguridad, se encuentra en la parte elástica y dinámica. Ahora, si yo determino la tensión admisible, que es la tensión de rotura sobre el factor de seguridad, esta parte sería la parte plástica y estática, la parte de diseño mecánico para realización de una pieza, la parte de obras civiles puede ser, que trabajan solamente en la parte estática, donde sufre la rotura física. En cambio acá, la rotura estructural. En el diagrama de acero dúctil, van a ver lo que son los materiales frágiles. Cuando yo trabajo con materiales frágiles, la tensión admisible va a depender de la carga, que P es una fuerza de esa carga, sobre el factor de seguridad, cuando hablo de materiales dúctiles. En la parte dinámica. Y en la parte estática, la tensión admisible va a ser igual al momento de flexión sobre el factor de seguridad. Esto es para el dimensionamiento de un material de acero frágil. Y esto es el dimensionamiento para un material dúctil. Parte dinámica, parte estática. Estas ecuaciones le tienen que colocar. Depende de lo que le diga el ingeniero. Si le dice en una parte dinámica o elástica, entonces sería esto de acá. Si le dice en una parte plástica y estática, sería esto de acá. Y si le dice para un material frágil o un material de acero dúctil o frágil, ustedes tienen que tomar en cuenta. Esto es para acero dúctil y esto es para acero frágil. Se toma en cuenta para la tensión admisible la carga y el factor de seguridad para la parte elástica. Y para la parte plástica va a ser la tensión admisible, el momento deflector sobre el factor de seguridad. Mayormente pregunta esto. Esto es lo último que faltaba en la parte teórica. ¿Hasta aquí todo claro? Sí. Perfecto. Ahora sí. Ahora voy a entrar a lo que es el ejercicio en sí. Para realizar lo que es el ejercicio, ustedes tienen que conocer dos gráficas. La primera gráfica que ustedes tienen que conocer es la de tensión de formación, que ya la vieron, ¿cierto? Del acero, que fue una de las que hicimos en la primera clase. Aquí lo tengo. Ya. Esta fue la gráfica que le expliqué de un material dúctil, ¿se acuerdan? ¿No? La parte de zona elástica, zona de fluencia, zona de endurecimiento y la zona de extrinsión.
Ahora, esta es la gráfica tensión-deformación. Está bien, es una de las gráficas que vamos a utilizar, pero ocupamos, aparte de esta, ocupamos otras dos, porque solamente la gráfica de tensión-deformación me limita a la parte cuando la pieza está sin movimiento, pero se puede aplicar una carga. Ahora, cuando hablo de dimensionamiento de la pieza, ya entra la parte dinámica, cuando la pieza va a comenzar a trabajar, donde va a oscilar, y al momento de oscilar va a tener una amplitud máxima, que va a tener una tensión máxima y una tensión mínima, de una amplitud que va a ser el rango de la onda. Ahora, esto no me va a permitir saber los picos de vibración debido al ciclo de la pieza, si se va a romper o no. Entonces, esto no lo podría determinar solamente con esta gráfica, que es la propiedad del material. Ahora entran dos criterios nuevos, que son la gráfica de Guller y la gráfica de Goodman-Smith. ¿Cuáles son esas gráficas? Cuando yo hablo de las oscilaciones, estoy hablando de este parámetro. Esta es la tensión media, pero debido a que va a entrar en funcionamiento, esto va a oscilar hasta llegar a una amplitud máxima y una amplitud mínima, que sería la tensión máxima y la tensión mínima. La amplitud, tanto en la parte superior como inferior, es la misma. Y la línea del medio es la tensión media, que sería ella. Y el rango total es la tensión de R, que sería la relación de la tensión. Un ciclo va a ser desde el punto donde inicia la onda hacia donde termina la onda. Eso sería un ciclo o un periodo, es lo mismo. Esto es lo que va a pasar cuando la pieza entre en funcionamiento. A esto se le llaman tensiones fluctuantes o tensiones vibratorias, porque va a estar en movimiento la pieza, entonces va a estar vibrando y va a haber ondas que se van a generar dentro de esa pieza. Y como dice acá, es la resistencia a la fatiga de los materiales, la tensión alterna debido a las cargas cíclicas, actuando a lo alto del número de ciclos antes que se produzca el fallo. ¿Qué quiere decir cuando antes que se produzca el fallo? Antes que la pieza se rompa. Pero esa rotura es una rotura estructural. Entonces tenemos que evitar que llegue a la rotura estructural para que esa pieza aguante toda la parte dinámica del funcionamiento. Entonces yo tengo que saber a dónde lo voy a instalar, cuánto es la vibración que va a realizar esa máquina y qué tipo de material debo utilizar para realizar esa pieza. Por ejemplo, si yo sé que eso va a estar vibrando, no voy a poner un material delgado, tengo que poner un material más grueso, digamos, por ejemplo. Entonces ustedes tienen que saber la parte del diseño de esa pieza adecuadamente a su forma. Entonces, con una pequeña deformación plástica en la rotura, es uno de los parámetros principales que se interviene en el proceso. ¿Qué quiere decir? Que es suficiente que tenga una pequeña deformación plástica o una frisura del material, ya ese material de aquí a un mes o un año o tal vez en una semana se rompa. ¿Y cómo yo puedo percibir eso? De la lámina que le pasó el ingeniero, esto, voy a hacer más grande, esto de acá, es un tipo de rotura por fatiga. ¿Debido a qué? Aquí, en esta parte de acá, es la pequeña frisura que va a tener el material, que yo no lo puedo ver, pero ya sufrió una ruptura estructural ahí.
debido a que esa máquina va a estar haciendo ciclos, va a comenzar a rajarse, o va a comenzar que esta grieta pequeña se va a hacer más grande cada vez que entre en funcionamiento. Si pueden ver, todas estas líneas son las líneas que se han ido rompiendo poco a poco, hasta que llega un punto donde la ruptura es la máxima y la tensión ya no logra soportar a la pieza y se rompe totalmente esta parte de acá. Esto es una pieza que se rompió debido a la fatiga, debido a las vibraciones de la máquina y al mal diseño de la pieza. Si ustedes realizan un mal diseño, esa pieza se va a romper. No necesariamente tiene que ser en ese instante, pero puede ser de aquí una semana, de aquí un año. Entonces, eso saben que a la larga se va a romper. Lo que evitamos es que este material tenga una frisura. Entonces, lo que hacemos es realizar el dimensionamiento para evitar que el material genere una frisura o tenga una, una tensión, una concentración en el vacío. Por ejemplo, puede ser una burbuja al momento de diseñar la pieza o puede ser también una rayadura. Hay elementos que son superficiales, pero hay otros elementos que no. Aquí puede ser una picadura, por ejemplo. Al momento que ha entrado a vibrar la máquina, ha ido poco a poco avanzando esa frisura, hasta que llega la tensión máxima que va a soportar ese material y se rompe totalmente. Y ya la pieza ya no serviría. Eso es lo que me determina esto de acá. Ahí. Y aquí pueden ver el recorrido que ha tenido la pieza. Esta es la frisura que ha tenido. Y cómo ha ido avanzando poco a poco. Todas estas líneas de acá son de desgaste. Este es el estado 1 y este es el estado 2. ¿Qué me dice? El recorrido de la grieta al modo que en el estado 1 al estado 2 de la fatiga. ¿Qué quiere decir? Que esta grieta que estaba de este tamaño, chiquito, fíjense, solamente era este tamañito. Ha ido avanzando hasta llegar al punto máximo que va a tener y se va a romper. Eso es lo que me indica. Y estos son los años. En 1932 solamente tenía esta fisura. En 1943 llegó hasta aquí la fisura. En 1948 llegó hasta acá. Y en 1950 llegó hasta acá. Ya en 1951 ya llegó hasta acá y se rompió totalmente la pieza. Aguantó años, sí, pero ya ha llegado ese tiempo y luego se rompió. Solamente por el hecho de esta grieta. Entonces esa pieza estaba mal diseñada. No estaba adecuada a la carga que se iba a soportar. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros entonces en la materia que es elasticidad y plasticidad? Saber el dimensionamiento que voy a utilizar sabiendo la propiedad del material y la forma. Yo lo voy a poner a trabajar esa pieza sabiendo lo que me va a soportar durante su vida de trabajo. Entonces yo tengo que hacer un dimensionamiento y saber si esa pieza va a aguantar o no va a aguantar. Si se va a romper de aquí a un año, a 2 años, para saber esa pieza. O si va a tener carga infinita. ¿Qué quiere decir eso? Que el material no se va a romper porque va a tener los parámetros dentro de la tensión admisible y dentro de los parámetros de la tensión de amplitud y la tensión media, que sería la carga máxima y la carga mínima de oscilación de la pieza. ¿Qué es lo que tenemos acá? Es la tensión máxima, la tensión mínima y esta es la tensión de amplitud, que es debido a la oscilación al momento que entra a trabajar la pieza, debido al número de ciclos. Ciclos es el número de tiempo, el tiempo y la tensión.
Ahora sí. Ahora, esto solamente es la gráfica de una rotura, como ven acá. Esto, por ejemplo, es de un eje de un motor que ocurrió debido a las vibraciones de una torsión. Y ahí está. Es una imagen nada más. Cómo se fue deteriorando poco a poco por esta fisura de acá, o esta grieta, a lo largo de los años por el mal dimensionamiento se ha ido rompiendo. Ahora, aquí puede ver la sensibilidad o lo que se le puede entallar para distintos materiales. Aquí tienen los materiales: acero hecta dulce, acero semidulce, acero duro, fundición gris. Aquí tienen las tensiones de rotura físicas, que yo lo puedo ver, los límites de fatiga de cada material, si la superficie es lisa o entallada, su factor de forma, pero solamente en beta sub K, y el rendimiento que va a tener esa pieza. Esto no lo vamos a ocupar en los ejercicios, pero es un dato de tabla que ustedes pueden trabajar también. Lo importante de esto es saber trabajar con esta tabla. Esto. El ingeniero solamente pregunta dos cositas. De todos los modelos que yo he visto y he dado ayudantía, solamente he preguntado dos cosas. Estas tablas lo que me indica es lo siguiente. Esta línea de acá es la relación del diámetro menor con el diámetro mayor. Por ejemplo, esta es una pieza hueca, un tubo, una cañería. D sería el diámetro mayor. Y D minúscula que tengo acá es una grieta que va a tener aquí, un agujero. Eso me define esta zona de acá. Y esta parte de acá es el alfa sub K. ¿Qué es el alfa sub K? El factor de forma. Ese factor de forma es el que me va a indicar la tensión media de trabajo. Esa tensión media es esta tensión. No es la misma tensión admisible que ustedes encuentran, que sacan de la fuerza sobre el área. No. La tensión media es el factor de forma por esa tensión, que es la tensión admisible. Recién sale lo que es la tensión media. Recién de ahí sale ese valor. Ahora sí. Esta tensión es debido a la oscilación de la pieza, ya tomando en cuenta la calidad del material y la parte de el diseño de la pieza. Ahora sí. Esto es para un tubo, como dije anteriormente, pero este es para una carga de tracción. Fíjense, la fuerza F y F lo está traccionando. Este es lo mismo, esto de acá, esta parte de acá, es la misma pieza, tiene el mismo agujero, el diámetro mayor, y tiene este M. Esto sigue siendo D minúscula sobre D mayúscula, y esto sigue siendo el coeficiente de forma o el factor de forma. ¿Qué es la diferencia? La diferencia de esto es que esto está sometido a flexión o a torsión. Va a haber un momento de flexión acá. Aquí se aplica el cálculo debido al momento de flexión. Esto es para flexión
Y este es para tracción, debido a una carga. Ahora sí. Y la que se va a ocupar, la que se ocupa mayormente, voy a mover un poquito acá, es esta tabla. Vamos a bajar un poquitito más. Ahí. Esta tabla es la que se ocupa. Esto, voy a hacerlo un poquito más grande. Bien. Lo más importante que ustedes tienen que saber es esto. Esta es una pieza de un diámetro mayor D y un diámetro menor D. Y esto es el radio de curvatura que va a tener del diámetro menor al diámetro mayor. Es una curvatura R. Pero esta pieza está sometida a tracción. Y si es una pieza sometida a tracción, la tensión es la fuerza sobre el área. ¿Y qué tipo de área es? Circular. ¿Por qué trabajo con D minúscula y no con D mayúscula? ¿Alguien me puede decir? ¿Por qué trabajo con la sección más delgada que la sección gruesa? ¿Por qué? Digan sin pena lo que piensan. Ni idea, Teo. Ya. Todo lo que hacemos, el cálculo del factor de forma y hacemos el análisis dinámico, es para que la pieza no se rompa. ¿Cuál creen que sería la parte más débil? ¿La parte más gruesa o la parte más delgada? Para que se rompa. La parte más delgada. La parte más delgada. Por eso es que trabajo con la menor sección. Porque debido a que este es menor sección, este es el que no se debe romper. Porque sabemos, si este no se rompe, este tampoco se va a romper. Esta es la parte más débil. Entonces yo tengo que trabajar con la tensión admisible de la sección más vulnerable, que sería esta parte de aquí. Por eso trabajo con la D minúscula. Ahora, cuando yo hago el diseño de una pieza, yo voy a tomar estos tres parámetros para una pieza sometida a tracción maciza, pero que esta parte va a ser un cilindro macizo y otro cilindro macizo, pero de diferentes dimensiones con un radio de curvatura. Ahora, si la pieza cae dentro de la zona de trabajo, estaría perfecto. Pero, si en el llegado del caso se rompiera, lo primero que se debe cambiar es el radio. Se le aumenta la dimensión del radio. Pero en el caso que la tensión me salga demasiado elevada, esta tensión de acá, y la amplitud también sea elevada, lo que debo cambiar es el diámetro, aumentar el diámetro. Y si en el caso la tensión y la amplitud son demasiadas elevadas, ese sería el último,
que pocas veces sale, pero a veces sale. Cambio diámetro y radio, las dos cosas. Ahora sí. ¿Cuál es la diferencia entre este y este de acá? Tracción, flexión. Fíjense que aquí hay fuerza, que es debido a la tracción, y aquí tiene M, que es el momento de flexión. Esta línea de acá, los valores que ven acá, son los valores de factor de forma. Estas curvas que ven acá es la relación del diámetro mayor con el diámetro menor, de este diámetro con este otro diámetro. Y esta línea horizontal que tienen acá es la relación del radio con el diámetro menor, de este radio con el diámetro menor. Diámetro menor, el diámetro mayor y el radio siempre serán datos. Con eso van a determinar con el radio y el diámetro menor y el mayor la curva de intersección donde van a sacar el factor de forma de trabajo. Ahora sí. ¿Hasta aquí todo claro? Sí, todo perfecto. Perfecto. Para mí esto es lo más importante porque esta es la que van a utilizar en el examen. Ya tienen que leer solamente si es tracción o flexión. No creo que le entre otra pieza. Pero puede entrar no solamente pieza cilíndrica, sino también pieza cuadrada. ¿Qué es lo que cambiaría en una pieza cuadrada o rectangular? Vendría a ser longitud en vez de diámetro. ¿No? Bueno, sí. De vez de diámetro serían longitud. ¿Qué me tendría que dar aparte de eso? Si estos fueran longitudes. ¿Cómo determino el área de un cuadrado? O de un rectángulo. Los lados se Base por multiplican. altura. Base por altura. Si va a ser un cuadrado, aquí le va a dar esta longitud de acá y esta de acá, y le tiene que dar un espesor. Y ese espesor, por los diámetros que tiene cada uno, voy a determinar la sección. Pero sabemos que la parte más vulnerable va a ser la parte de menor dimensión, de menor sección. Sería siempre esta de acá. Lo que cambiaría ya no sería esta fórmula, sería fuerza sobre área, y esa área va a ser base por altura. Nada más. Después, el procedimiento es el mismo. ¿Se entiende? Por ejemplo, si esto hubiese sido A y B, ocupo lo mismo. Aquí sería B sobre A, y aquí sería R sobre A, porque esto valdría A, y ocupo la misma gráfica. ¿Se entiende? Ese es para el caso para una pieza cuadrada o rectangular. El objetivo sería encontrar el coeficiente de forma, ¿cierto? Sí, porque con esto yo voy a recién determinar la tensión media, que es la tensión de trabajo. Su objetivo de esta tabla es solamente determinar alfa sub K, nada más. Disculpate, vamos a hacer un ejercicio de que sea pieza cuadrada o solamente estos dos. Vamos a hacer cilindra y cuadrada, las dos vamos a hacer, no tengan pena. Hoy día tal vez no lo hagamos las dos, pero la próxima clase sí o sí voy a entrar directo y a hacer los dos ejercicios. Cilíndrica y cuadrada. ¿Ya? Gracias. Te digo, ¿para qué están esas líneas? No lo entiendo todavía bien claro, no se me queda. Ya. Esta línea de acá son la relación entre el diámetro mayor sobre el diámetro menor. Ustedes van a sacar un valor, por ejemplo, digamos que el diámetro mayor es 50 milímetros y el menor es 20. Dividen 50 entre 20 y le va a dar un valor que va a ser más o menos estos valores. 1,02 le va a salir, digamos. Entonces ya lo tienen ese valor. Representa esta curva.
Y hacen lo mismo con el radio. Por ejemplo, puede ser que este radio sea 5 milímetros. Y esto vale 20. 5 entre 20 le va a dar un valor. Y es estos valores que son las líneas verticales. Por ejemplo, supongamos que nos salió 0,15. El R sobre D nos dio 0,15. Vamos a poner con un color diferente. Nos enmarcó este valor. Pero vamos a hacerlo más grande. Este valor es el que nos salió, 0,15. Y en el otro la curva nos salió 1,2 entre el diámetro mayor y el diámetro menor. Entonces, ¿qué ustedes tienen que hacer? Saben que esta curva vale ese diámetro. Y este es el valor de la relación del radio y el diámetro menor. Trazan una recta hasta que choque con la línea. Ahí. Y una vez que lo hacen chocar con la línea, trazan una horizontal. Recta, 90 grados. Ya ahí. Y esa horizontal que sale acá, va a estar el valor de alfa sub k entre 1,3 y 1,2. Ese es su valor del factor de Cohen. Solamente eso es lo que tienen que hacer. ¿Qué pasaría si tenemos un valor mayor a 2 o menor a 1,01? Ya. A 1,01. Sí, según la gráfica, veo que Allá es entre medio de estos dos 1,01. valores. ¿Sí? Menor a eso o mayor a 2. Ya. Si te sale un número mayor a 2, le continúas solamente. Te haces una línea imaginaria, intermedia. Y si sale, por ejemplo, intermedio de acá, entre 1,02 y 1,05, que te salga 1,03, ese valor va a ser intermedio de esto. Graficas una línea intermedia. Ahora otra cosa. Ahí no interfiere los valores. Pero ¿qué hubiese pasado si me da que R sobre D me sale 0,4? Tendría que jugar con el radio, ¿ya? No puedo hacerlo, porque no tengo más gráfica. No puedo determinar ese valor. Entonces,